disculpe la interrupción, para obtener bueno, ¿qué es la sabiduría? ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo? ¿Qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría, humanamente sabemos que llegas a ella por medio de la lectura, por medio del estudio, pero también por medio de la introspección y de pues bueno, los que somos religiosos, los que somos creyentes, pues a O sea, través hay una de... parte cognitiva y una parte reflectiva. Así es, exactamente. Hay Y algo, la cognitiva pues implica el querer aprender y el respeto de la verdad. así es, exactamente. O sea, llegas a la sabiduría aprendiendo y sobre todo también de las vivencias de otros. Ujú. Por eso te digo, mucho de la sabiduría la adquieres sabiendo escuchar a los jóvenes. Yo soy muy parlanchina y todo el mundo cree que, me dice que yo no dejo hablar a los demás. Y pues no es 100% una verdad, porque yo he estudiado para saber escuchar a los demás y no soy psicóloga, pero tengo entrevistas con personas a las que debo de aprender a escuchar y tratarlas de ayudar a encontrar una solución a su problemática. Yo me voy más hacia el enfoque espiritual, ¿verdad? Pero aún en el enfoque espiritual entra lo humano. En una ocasión me llegó una señora que me dijo, Lupita, yo me voy a divorciar ya de mi marido. Y dije, ¿por qué? Pues porque es un alcohólico, me dijo, y dijo, bueno, ¿es violento? ¿Te maltrata? No. Te tiene sin dinero, o sea, se gasta todo el dinero en el alcohol y no te da lo necesario para el colegio de tus hijos y para la alimentación. Y me dijo, no, es buen marido y es buen papá. Entonces le digo, ¿por qué te quieres divorciar? Me dijo, porque les está dando un pésimo ejemplo a mis hijos y yo no quiero que mis hijos crezcan viendo a su papá en el estado en que llega a mi casa. Y yo acababa de platicar con una persona que había creado un grupo de alcohólicos anónimos, más bien de Al-Anon. Que Al-Anon es el apoyo que tiene Alcohólicos Anónimos para los familiares de alcohólicos. Y entonces acababa yo de platicar con una señora que había creado un grupo de Al-Anon, pues cerca de aquí de San Pedro Garza García, por la avenida San Jerónimo, que le quedaba cerca a esta señora, y le dije, oye, si tu marido tiene tantas cualidades como me estás diciendo, de una enfermedad como es el alcoholismo, ¿por qué no le das otra oportunidad? Métete tú primero, te voy a dar el teléfono de esta señora que creó el grupo de Al-Anon, platica con ella y ve tú primero a las sesiones de Al-Anon, porque ellos te van a enseñar cómo tratar a tu esposo para que acuda a Alcohólicos Anónimos y se vaya él desprendiendo de esa adicción. Entonces salvaste el matrimonio. Salvé el matrimonio sin saberlo, porque yo no la volví a ver a ella, yo no volví a saber, yo no lo conocía a él, yo no sabía quién era él ni cómo. Después resultó que era pues, dueño de un restaurante bastante recurrido, ¿verdad?, aquí en San Pedro, pero yo no lo conocía a él personalmente y yo a ella la dejé de ver porque ella se fue a otra organización, no era la que yo estaba, ¿verdad? En una ocasión, saliendo de la iglesia, me la encuentro y me dijo, Lupita, ¿cómo estás? Qué gusto verte, me abrazo y todo eso, que tenía muchas ganas de verte, de platicar contigo. Y empezamos a platicar y le dije, oye, ¿y te divorciaste siempre? Dijo, no. Me dijo, gracias a ti no me divorcié. Dije, gracias a mí. Le dije, ¿por qué? Y entonces ya me platicó ella todo esto. Fui, hablé con esta señora, me empecé a ir a Al-Anon, después fueron mis hijos, y entre todos logramos que mi marido fuera a Alcohólicos Anónimos y ya no bebe y estamos viviendo una época padrísima. Mis hijos aman a su papá con locura, se van de día de campo juntos, se van de pesca, olvídate, padrísimo. Y entonces le dije, pues qué buena noticia me das. No, pues sí fue gracias a ti, no sabes cómo me acuerdo de ti y oro por ti, porque le dije, pues gracias por la oración, porque sí me hace mucha falta. Le dije, pero pues realmente yo no hice nada, más que dar un teléfono y un nombre, y dar una recomendación. Entonces te digo, si uno se enfoca a tratar de escuchar a los demás y ayudar a los demás, pues
ayuda sin darte cuenta, ofrece soluciones muchas veces sin darte cuenta, y eso es lo que en un momento dado pues te puede volver sabia en la vida Claro, eso es parte de la sabiduría, sí, o sea, de dar buenos consejos. sin haber estudiado nada, ¿verdad? Claro, Entonces, claro, o sea, con la experiencia. no, pero digo, de alguna manera sí estudié yo algo de formación para ayudar en el matrimonio, para ayudar, pues porque yo misma tuve mis problemas en mi época de juventud, ¿verdad? Tuve problemas de familia, matrimoniales, etcétera, y entonces yo busqué ayuda, busqué cursos que me ayudaran a superar esa dificultad que teníamos o ese problema que teníamos, etcétera, y me fui formando, ¿verdad? Tengo 30 y tantos años de estarme formando, pues con diplomados, con cursos. Yo no tengo un título ni de doctora, ni de licenciatura, ni de nada, ¿verdad? Yo tengo un título de licenciada en la vida, se puede Bueno, decir. ahora que mencionaste 30 y tantos años, no sé si recuerdas, hace más o menos por esa época, intentaron construir un templo mormón en San Pedro y lo impidieron. No sé si te acuerdas. Sí, claro que me acuerdo, pues iban a ser vecinos míos, ese terreno está atrás de mi casa. Ah, ok. Me acuerdo perfectamente de toda esa situación. Es que ese ya es otra concepto que no hemos descubierto, porque ya es una moralidad colectiva, ¿no? O sea, no se trata de la decisión de una persona, Claro. o sea, es una pequeña sociedad que decidió ¿no? Ajá. Y mira, te voy a decir desde el punto de vista egoísta de mi parte que nos hubiera ido mejor a lo mejor con el templo mormón aquí de vecino, porque ellos no se reúnen todas las semanas o demás como pues las demás religiones, ¿verdad? Que acuden los domingos a escuchar la palabra o a misa o en fin, ¿verdad? Ellos y aparte iba a ser un templo internacional donde iban a venir a lo mejor una o dos veces al año a reunirse aquí y demás, y entonces hubiera sido para nosotros algo muy muy tranquilo, muy normal. Y en cambio pues se puso un hotel, ¿verdad? Que puso una discoteca al aire libre, y entonces los vecinos tenemos los fines de semana fiesta continua desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana, y haz de cuenta que la tenemos dentro de nuestra casa. Entonces te digo, pues tratando de hacer un bien, a los vecinos nos causamos un mal. Pero ¿cómo se llama? Las personas que promovieron el parar ese templo mormón, pues tenían sus fundamentos y tenían sus bases, ¿verdad? Hicieron un estudio no sé cómo se llame, porque pues no era económico, pero bueno, y se descubrió que nada más había dos mormones aquí en este sector, sociodemográfico, perdón, que nada más había 2 mormones aquí en este municipio, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, pues 2 mormones no son peso para que se construya un templo mormón aquí, ¿verdad? Y entonces levantaron firmas y demás. Pues bueno, te quiero decir que a muchas de esas personas que levantaron esas firmas para evitar el templo mormón, los mormones se enteraron quiénes eran. Los mormones son los que manejan todos los implementos para la industria alimenticia, o sea, manejan los químicos. Pero bueno, pero sí es considerado que cuando llegaron los españoles aquí no había templos católicos. ¿Mande? Cuando los españoles llegaron aquí no había templos católicos. No, claro que no, ellos vinieron a evangelizar. Y el problema es que hubo una combinación ahí. Llegaron los conquistadores que eran ambiciosos, se decían católicos, pero en realidad eran gente ambiciosa que venía a tratar de descubrir oro, metales preciosos. Y por otro lado llegaron los evangelizadores que querían salvar el alma de los conquistados. Entonces hubo ahí un choque. Una doble señal que les estaban dando. ¿Verdad? Una señal doble, contradictoria. Sí, había una doble señal, efectivamente. De hecho, los indígenas no se querían convertir, se convirtieron a fuerza de palo, ¿verdad? De cómo se llama de eso. Hasta tú posiblemente no practicas la religión católica y no crees, pero cuando fue la aparición de la Virgen de Guadalupe en México, los misioneros
frailes franciscanos y cómo se llama, y benedictinos o dominicos, no me acuerdo cuál era la otra orden, no se daban abasto para bautizar. O sea, no dormían, eran filas y filas interminables de indígenas, y eso está, ¿cómo se llama?, escrito en cómo se documentado, se puede decir, por fray... Como si fuera una vacuna, el COVID. ¿Mate? Como si fuera una vacuna. Como si fuera una vacuna. El bautizo. Sí, pero una del vacuna alma. que ellos mismos... Bueno, pues también nosotros buscamos la vacuna, ¿verdad? El COVID. Pero no, lo que pasa es que todo el vestuario de la Virgen de Guadalupe está en códices náhuatl. Y entonces los indígenas entendieron primero que los españoles lo que la Virgen vino a enseñarles a ellos, a transmitirles a ellos. Todo la túnica de la Virgen y el manto de la Virgen está en náhuatl. Y ellos entendieron que ella era la madre de Dios y que traía en su vientre al Hijo de Dios. Entonces, por eso fue la Virgen la que los convirtió, no fueron los monjes. Pero eso no llegó hasta Tierra del Fuego, ¿sí? ¿Mande? Que esa influencia de la Virgen de Guadalupe no llegó hasta Argentina y Chile y Perú, ¿sí? ¿Hasta Argentina? Sí. O sea, porque me refiero que allá también hubo convertidos, ¿no? No, sí, lo que pasa es que, sí, acuerda, nosotros en la Iglesia Católica tenemos aparte la tradición verbal. Entonces se fue corriendo el milagro a través, pues iban a caballo o iban a pie y llegó hasta Argentina. Y era, digo, muchos años después, ¿verdad? Pero ya a medida que los antropólogos han venido descubriendo lo que la imagen de la Virgen y la túnica de la Virgen y el manto de la Virgen, ya que fueron aprendiendo náhuatl, estaba dando ese mensaje, empezaron a explicarlo en español a los demás pueblos de América. Digo, ahí es donde ves la magnificencia del milagro, que sin que la Virgen se apareciera en Argentina o en Perú o lo que fuera, hubo una conversión total, incluso en Estados Unidos, ¿verdad? Todo el que es creyente de la Virgen de Guadalupe sabe lo que la Virgen de Guadalupe vino a traer a México, la fusión de las dos culturas, de la española y de la indígena, el aceptarse unos a otros, el que el español se volviera misericordioso con el indígena y lo liberara, no lo esclavizara. Los reyes católicos se opusieron a la esclavitud del indígena y lo ordenaron. Y tan fue así que el conquistador español estaba tan acostumbrado a los esclavos que empezó a traer esclavos negros. Y entonces fue como entró el negro a Cuba, a la República Dominicana, a Belice, ¿cómo se llama?, a Brasil. En todo donde hay negros fue porque los españoles o los portugueses empezaron a llevar esclavos africanos, porque los reyes no les permitían que al indígena lo esclavizara. El indígena era el habitante original de estas tierras y tenía tanta dignidad como el español. Los ingleses y los holandeses también contribuyeron un poco a ese mercado de esclavitud. No, la opresión siempre ha existido definitivamente, porque... No, la esclavitud. O sea, contribuyeron al mercado de esclavitud porque eran los holandeses quienes compraban a las personas en África y se las vendían a los ingleses. Así es, exactamente. O sea, la maldad siempre ha existido. Y había tribus en África que eran los que atrapaban a otros africanos para venderlos como esclavos. Claro, no. Lo que han hecho con los africanos ha sido una cosa espantosa porque nos han tratado como animales. Claro, así es como tratan a los niños ahorita. Así es, exactamente. Los niños son ahorita objeto de placer, objeto de tráfico, objeto lo tratan peor que a un animal. Pues se le trata a los niños, la gente mala, ¿verdad?, la que tiene el mal en su corazón, en su alma, los trata peor que animales,
porque existen 100.000 organizaciones de protección a los animales y no existen existen muy pocos para la protección de los niños. La iglesia es una de las que lucha más por la protección a los niños, siendo que manchas ahí en el pasado. Siendo que los enemigos de la iglesia la han atacado de que prácticamente todos los pedrastros han salido de la iglesia católica, y eso no es cierto. Los estudios, yo estudié un diplomado de ambientes seguros. Que es un informe de todas las religiones, el porcentaje de pedrastas. ¿Mandé? Perdón. Que es un informe, el porcentaje de pederastas en todas las religiones. Así es, pero es peor en los hogares. Está comprobado que hay más pedrastría dentro de la casa del niño que fuera de la casa. Generalmente los niños abusados han sido abusados por el padre, alcohólico posiblemente, por el padrastro, por los hermanos, por tíos, vecinos, compadres de los papás, maestros, etcétera. Hay mucho más pedrastría en el mundo secular que en el mundo religioso. Los musulmanes simplemente, ellos pueden tomar esposa a una niña de 10 años y la casan con ancianos. En la India los padres que no tienen recursos económicos, ¿para qué nos vamos tan lejos de la India? En Oaxaca y en Chiapas, los padres que no tienen recursos venden a las hijas de 10, 11 años por una caja de cervezas, aquí, por un cartón de cervezas, aquí en el sur de la República Mexicana. Oye, se nos acabó el tiempo, vamos a tener que retomar en otra ocasión, igual después podemos continuar la discusión y resumirla en los comentarios. No te escucho muy bien, aléjate un poquito de la bocina. Que se acabó el tiempo del programa y pues habría que retomar el tema en otra ocasión, si te parece. Si te interesa, encantada, en lo que yo pueda servir, para eso estoy, esa es parte de mi labor en la vida. Pues muchísimas gracias y pues hablamos pronto. Sí, porque ya ni siquiera hubo tiempo de concluir el programa. Claro, gracias a ti por darme la oportunidad de poder expresarme, ¿verdad? Te lo agradezco mucho. Y más un chico tan preparado como tú. Bueno, hasta luego. Hasta luego, gracias, bye. Bueno, estimado auditorio, pues muchas gracias por su atención y les recuerdo que estamos en la estación 1390 de la Universidad Pedro Gante y los esperamos a la misma hora la próxima semana. Gracias.